Finalizó la 40ª jornada en segunda división, la cual nos ha dejado cambio en el liderato y emoción a raudales porque la lucha por el ascenso directo queda muy comprimida. 3 equipos encabezan la tabla y tan solo les separan 2 puntitos en la zona de playoff. Pues todavía está todo por decidir, muy abierto, aún ni siquiera el cuarto clasificado tiene asegurada su presencia en la zona de playoff al final de la temporada, y por abajo todavía ningún equipo ha descendido a Primera Federación, así que espadas en todo lo alto, tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por los playoffs de ascenso y también en la lucha por la permanencia. Sin más dilación, pasemos a hablar de los 11 partidos que conformaron esta jornada número 40 de la Liga Hypermotion, empezando por el partido inaugural que se disputó el pasado viernes en Andúba y en el que el Club Deportivo Mirandés y el Elche firmaron un empate 1-1 que no deja contento ni al cuadro jabato ni al equipo licitano, al Elche porque no le permite acercarse como le hubiera gustado a la zona de playoff de ascenso, y al Mirandés porque le deja todavía muy cerquita de la zona de descenso a Primera Federación. El equipo jabato se las prometía muy felices después de que Pablo Tomeo marcara el 1-0 a falta de un cuarto de hora para el final. Sin embargo, Adán Boyar con un golazo logró la igualada para el Elche en la recta final del partido. Empate a 1 que, como decía, no deja contento ni a los pupilos de Lichi ni a los pupilos de Pesolano. Mirandés 1 de Bacasese, perdón. Mirandés 1, Elche 1 en Andúba en el partido que inauguró la jornada. Continuamos con los partidos del sábado para empezar. Pues un partido dramático donde el Andorra se jugaba la permanencia y el Burgos sus opciones de playoff de ascenso. Tras el empate del Mirandés en Andúba contra el Elche, pues el Andorra estaba obligado a ganar porque ni siquiera le valía la igualada al equipo de Ferran Costas para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia. Y el Andorra lo logró. El Andorra ganó y se mantiene metido de lleno en esa pelea por salir de la zona de descenso, aunque lo tiene muy difícil igualmente el cuadro tricolor. Andorra 1, Burgos 0, con un gol agónico en el minuto 94 de Carricaburu para salvar de momento del descenso al Andorra. El Burgos, que cae por segunda semana consecutiva. La jornada anterior perdieron en casa contra un Eldense que llevaba 9 jornadas sin ganar. Ahora han caído ante un Andorra que rompe una racha de 5 jornadas sin conocer la victoria. 2 derrotas muy duras para el Burgos que dejan a los hijos del frío a 4 puntos de la zona de playoff de ascenso, a 2 jornadas para el final. El Andorra, pues que sigue vivo, pero pese a la victoria, eso sí, abandona el farolillo rojo, pero se queda a 5 puntos de la permanencia. Complicado para el cuadro tricolor. Continuamos con otro partido que enfrentaba un equipo que lucha por la permanencia y un aspirante al playoff. Huesca 0, Racing de Santander 3 en el estadio del Alcoraz. Golpe sobre la mesa del equipo dirigido por José Alberto. Vaya victoria contundente para que el Racing de Santander se quede quinto en la tabla clasificatoria. La Sociedad Deportiva Huesca, que se marcó un gol en propia meta después de una buena parada de Andrés Fernández, pero Juanjo Nieto, en su afán por despejar el balón, al final acabó introduciendo la portería ante la presión de los delanteros de Racing de Santander para poner 0-1 en una primera parte igualada en la que Racing lo buscó un poquito más, y el Huesca pues se encontró tanto en la primera como en la segunda parte también, pues con Joaquín Esquieta, cuando intentó inquietar los dominios del equipo racinguista. Así que Esquieta hizo un partido serio, al igual que sus compañeros. Hizo mucho daño al Huesca. El gol de Arana, nada más empezar la segunda parte, a la salida de un córner que puso el 0-2. Apretó al Huesca en la recta final, incluso les anularon un gol. En los últimos minutos, Ekain hizo el 0-3 definitivo para que Racing sumara 3 puntos importantísimos en el Alcoraz. Continuamos con otro encuentro que se jugó en la tarde del sábado, que fueron 5 a la misma hora que ese encuentro entre el Huesca y el Racing de Santander. Se jugó en Butarque, el Leganés 2, Sporting de Gijón 1, un partido con un colorido brutal en las gradas, con aficionados del Sporting de Gijón que hicieron un gran desplazamiento, con la hinchada del Leganés abarrotando el Coliseo Pepinero. 2-1 ganó el Lega, Miguel de la Fuente hizo el 1-0, empató el Sporting de Gijón con un golazo de Guille Rosas, aunque protestó la mareona un tanto que le anularon al Cali Izquierdo por fuera de juego, aún en la primera parte, por un fuera de juego milimétrico que enfadó y de qué manera la afición del Sporting de Gijón. Y ya en el segundo tiempo, tras aquel empate, pues en la recta final Cissé, con un remate cruzado, dio 3 puntazos al Leganés, que a la postre le devolverían al liderato al equipo pepinero, mientras que el Sporting se va a quedar a 2 puntos de la zona de playoff de ascenso y con el enfado por ese gol anulado al Cali Izquierdos. Cerramos la jornada del sábado con los 2 partidos que se jugaron por la tarde-noche en el nuevo Pepico Amat. El Eldense 0, Levante 0. El Eldense tuvo más ocasiones, el Levante tuvo más posesión. Al final, reparto de puntos, se pudo desnivelar la contienda
a favor de cualquier bando, sobre todo a favor del Eldense. Se me viene a la cabeza un tiro al palo de Soberón desde muy lejos. Al final 0-0, puntito que al Eldense le permite pues alejarse a 3 puntos de la zona de descenso, y que para el Levante pues no es suficiente. El cuadro granota se queda a 4 puntos de la zona de playoff después de esta igualada en el nuevo Pepico Amat. Cerró la jornada del sábado, Tenerife 0, Amorebieta 1 en el Heliodoro, victoria del equipo vasco, después de que el Tenerife en la primera parte pues viera como su rival salía por todas, como un bombazo de la suya, la cruceta. Teto tuvo las 2 mejores ocasiones para el Tenerife en la primera parte, pero en ambas ocasiones se encontró con un inspiradísimo Maguna Goitia, y en la segunda parte un Sueta transformó un penalti en el minuto 50 y el Tenerife casi logra el empate con un remate al palo de Roberto López, pero el marcador no se movería más. Tenerife 0, Amorebieta 1, el equipo de Jandro se queda a un punto de la permanencia tras esta victoria en territorio chicharrero. Los partidos del domingo, que fueron 3, para empezar, la victoria de Eibar por 1-0 ante el Cartagena, con un tanto tempranero de Stoichkov que permite al equipo armero situarse a un puntito del segundo y a 2 tan solo del liderato. El gol de Stoichkov, en principio anulado por fuera de juego, estaba habilitado y el VAR pues corrigió al colegiado. 1-0, el Eibar, que buscó ampliar la ventaja, tuvo las mejores ocasiones, no pasaría nada más en Ipurúa en cuanto a goles. Al final, victoria del Eibar ante un Cartagena que llegaba ya con la permanencia asegurada. Permanencia que no tiene asegurada la agrupación deportiva Alcorcón, con Nafti sigue sin perder en Santo Domingo. Alcorcón 1, Valladolid 1. Tropiezo del Valladolid que deja al cuadro pucelano sin el liderato, pero que les permite depender de sí mismos de cara a las 2 últimas jornadas. El Valladolid que continúa en ascenso directo. De haber perdido hubiera salido de la zona de privilegio en detrimento del Eibar. Se adelantó el Alcorcón, que salió muy bien, jugó una gran primera parte, marcó Federico. En la segunda parte el Valladolid empató por medio de Negredo, y con ese gol pues se espoleó el cuadro de Pesolano. Al final no logró el Valladolid la victoria, tampoco el Alcorcón, que se queda a 3 puntos de la permanencia. El Valladolid se mantiene con un valioso punto en zona de ascenso directo a primera división. Para cerrar la jornada del sábado, partido de infarto en la Romareda, donde se enfrentaban el Real Zaragoza, que salía al terreno de juego 2 puntos sobre el descenso, y el Racing de Ferrol, conocedor de que con una victoria se situaría séptimo, tan solo a un punto del sexto clasificado, que tiene un partido menos. Pues al final, reparto de puntos: Zaragoza 2, Racing de Ferrol 2, adelantó el Zaragoza con un gol de Liso, reaccionó el Racing de Ferrol, que dejó los goles para la reanudación tras el descanso en un cuarto de hora. 2 golazos muy bonitos, de verdad, de Álvaro Jiménez para la remontada gallega, y cuando ya acariciaba el Racing de Ferrol la victoria a domicilio después de pues no lograrla desde el mes de enero, llegó el gol de Sergi Enric. Vaya momento para estrenarse con la elástica del equipo del escudo del León, para dar un punto vital al Real Zaragoza, que se queda 3 por encima del descenso, y para alejar al Racing de Ferrol de esa zona de playoff que le queda ahora al cuadro de Parralo a 3 puntos de distancia. El lunes se cerró la jornada con 2 partidos emocionantísimos. Para empezar, Español 2, Oviedo 1, partido emocionante y polémico porque el Oviedo se fue muy enfadado del Stadium Stadium de Cornellá. Se adelantó el cuadro Carballón, que para mí jugó a un gran nivel ante el Español y fue merecedor, por méritos propios, de sumar algún punto que al final no logró. Se adelantó el Oviedo, decía, con un gol de Luengo tras un saque de esquina. Empataría el Español con un penalti de Colombato sobre Kedi Baré, que transformó Bradway. Colombato toca primero balón, pero también pisa fuerte el jugador del Español. Marcó Bradway de penalti, y al filo del descanso, la jugada polémica que desató la ira de la afición del Oviedo con un gol anulado a Dani Calvo por un fuera de juego posicional de Alemão, que ni siquiera Brian Oliván, el periquito afectado en esa jugada, pues lo había protestado. Gol anulado, polémica, cabreo en la afición del Oviedo después de ese gol anulado a Dani Calvo. En la segunda parte, Cabrera, a la salida de un córner, marcó el 2-1 y dio la victoria a un Español que se consolida en zona de playoff, metiendo tierra de por medio con el Oviedo, que se queda sexto, cerrando esa zona de promoción de ascenso. Por el otro lado, en la Cerámica se jugó también el Villarreal B2, Albacete 2, partido lleno de ocasiones y de alternativas. Hubieron 4 goles, pero pudieron haber muchos más. Adelantó el Villarreal B con un gol de Ontiveros, remontó inmediatamente después, en 2 minutos, el Albacete con goles de Glauder y Juanma, y en la segunda parte, con un nuevo penalti, Ontiveros pondría el 2-2. El Villarreal B mandó tiros al palo, el Albacete falló un penalti en la segunda parte. Con esta igualada, el cuadro manchego ve cortada su racha de 5 victorias consecutivas, pero le importa poco al Albacete, porque con ese punto logra la permanencia de manera matemática en segunda división, después de 6 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Por su parte, el Villarreal B cae al farolillo rojo y se queda a 5 puntos de la permanencia. La clasificación, después de 40 jornadas disputadas, encabezada por el Leganés con 70 puntos, le sigue el Valladolid con 69, y tercero el Eibar es
aspirante a meterse en el ascenso directo con 68. Viene cuarto el Español con 65. Quinto el Racing de Santander con 64. Y cierra la zona de playoff con 61 puntos el Oviedo. Por abajo el Huesca y el Mirandés. Al borde del descenso donde están el Amorebieta con 44 a 1 de la permanencia. El Alcorcón con 42 a 3 de la permanencia. Y cerrando la tabla el Andorra y el Villarreal con 40 a 5 puntos de la permanencia. Así fue la jornada 40 en segunda división. ¿A ti qué te pareció? Coméntalo, dale a me gusta y hablemos del fútbol de plata.